aquí su apóstol Ekman Huggins para servirles, para amarles y para comunicarles una palabra que el Señor ha dado a este siervo para que sean ustedes bendecidos en gran manera. Hoy vamos a empezar con un ciclo de palabras y de enseñanzas que tienen que ver con el conocimiento de la doctrina de la iglesia original. ¿Cómo podemos saber cuál era la doctrina de la iglesia original? Porque en todos estos años, en todos estos casi 2 siglos, la doctrina ha sido de alguna manera trastocada, cambiada, tergiversada y manipulada según los intereses políticos, sociales y económicos de cada país y cada pueblo según el momento histórico. Pero Cristo vino en carne y esas son algunas de las grandes verdades de las cuales hoy vamos a estar hablando. Todo el mundo quiere opinar y decir cualquier cosa en su razonamiento humano. Tal vez los teólogos y los grandes institutos bíblicos a nivel mundial han definido una doctrina, una forma de creer, pero ¿en realidad creen y piensan como la Biblia dice? Hoy procederemos a leer en el libro de Juan, en la carta primera de Juan, en el capítulo 4, que dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La doctrina del anticristo de que Cristo no había venido ya en el tiempo de Juan estaba presente. En el tiempo de Pablo inclusive se predicaba una doctrina que adversaba las bases sólidas de la iglesia. Y esa doctrina es que Jesucristo no ha venido en carne. ¿Quién es Jesucristo? Es la promesa dada a Abraham de un Mesías. Es aquella palabra profética que fue dada a Moisés de un Mesías que habría de dirigir al pueblo de Israel para que impusiera sobre la tierra el reino de Dios. Ese es Jesucristo. Hasta el sol de hoy, el pueblo judío no cree, en su mayoría, solamente remanente de Israel, por quien damos gloria, que Jesucristo, el nacido en Belén de Efrata, el que subió a Egipto y estuvo en Alejandría, el que luego a los 12 años en el censo, para saber quién era quién y de qué tribu venía, que fue representado por sus padres, José y María, y que luego fue criado en Nazaret, y que ellos conocían muy bien por el censo que era el privilegiado para optar al trono de David. Ellos hasta el sol de hoy no le reconocen como el Mesías. Sin embargo, todos aquellos que hemos creído, le hemos recibido y le hemos aceptado en fe, nos ha sido otorgado el hecho y el derecho de ser hijos de Dios. Como dice Juan 1, del 11 al 13. En el tiempo de Juan y de Pablo, ya existía la doctrina de que Cristo no había venido en carne. Pero ese es un principio netamente judío. Es decir, es una expresión judaica, el hecho de que el Mesías no haya venido en carne. Cuando se manifestó, porque Juan el Bautista así lo dijo: He aquí el que viene tras de mí, del cual yo no soy ni digno de atar las sandalias de sus pies. Entonces, ese Jesucristo que sí vino en carne, ese Mesías que sí vino en carne, que murió en la cruz y que al tercer día resucitó, crea un impacto social y espiritual que hasta hoy nos trastoca. Esa doctrina cristiana verdaderamente es la que ha sido trastocada y ha sido manipulada, y ya en el tiempo de Juan dice que habían falsos apóstoles y falsos maestros. Entonces, analicemos la doctrina de la iglesia primitiva sin ponernos a discutir las falsas doctrinas, porque no es un ciclo de estudios para estar hablando de doctrinas y religiones, sino para sencillamente, asumiendo el valor del apostolado que tenemos, restaurar la doctrina original de la iglesia primitiva. Existen 3 maneras de afirmar que Cristo no ha venido en carne. Una, nunca hablando de Él. 2, negando textualmente de que Él no ha venido en carne. Y 3,
enseñar doctrinas que de alguna manera reafirmen que Él no haya venido en carne. Vamos a ver la primera de esas grandes palabras que confirman que Cristo sí ha venido en carne. La primera es en Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 19, dice lo siguiente: ¿para qué entonces sirve la ley? Está hablando de la ley de Moisés, los 613 mandamientos que fueron dados por los ángeles a Moisés allá en el monte Sinaí. ¿Para qué entonces sirve la ley de Moisés? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta, y aquí es la palabra akri, que en el griego original quiere decir de aquí en adelante, más nunca, hasta que viniese la descendencia que había sido prometida. Esa descendencia se le prometió a Abraham y esa es la simiente de Dios. Y fue promulgada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ese mediador, por supuesto, era Moisés. Ahora, toda doctrina que diga que la ley de Moisés está vigente, simplemente está diciendo que Cristo no ha venido en carne. Porque si la ley está vigente, entonces la promesa no ha sido cumplida. Todas aquellas religiones que predican y enseñan a la ley de Moisés como estilo y forma de vida, como una manera para llegar y tener comunión con Dios, simplemente están diciendo y afirmando que Cristo no ha venido en carne. Leamos el texto de nuevo. ¿Para qué entonces sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Si Cristo es la simiente y vino en carne, ¿qué fue lo que dejó de ser efectivo? La ley de Moisés. Entonces, nuestro primer tip. Hoy vamos a entender algunos textos que van a ser mostrados en pantalla y que ustedes los van a ver para que entiendan que la ley de Moisés ya no está vigente y no sirve para tener una relación con Dios.